residencias, en locales comerciales, para ocultar todo lo que es estructuras y tuberías en residencias o en áreas de esparcimiento, para acondicionar, para poder disminuir la altura del cielo, para disminuir también el espacio que hay entre el techo y el área donde vamos a poder colocar nuestro cielo, acondicionarlo mejor. Permite jugar con iluminación, es un excelente aislante para ruidos y nos proporciona un acabado, un diseño arquitectónico, mejora la estética del ambiente donde lo vamos a instalar. Diferentes tipos de cielo. En Hopsa contamos con 5 categorías de cielo rasos. La más económica es el foam, con excelente aislamiento. Luego le sigue el yeso, es un producto muy económico, tiene mayor peso que el foam, pero es muy utilizado en la construcción. Luego siguen los cielos de PVC, que son resistentes a la humedad, y tenemos diferentes colores. Tenemos en nuestra cartilla 22 diferentes diseños para ustedes. Tenemos el cielo raso escayola, es un cielo raso elegante, de alto espesor, con relieve y da un look muy europeo a las decoraciones. Y luego el cielo de fibra mineral es un cielo que aporta muy buena acústica en los ambientes o en los lugares donde se utiliza. Es muy utilizado en hospitales, colegios, auditorios, por el excelente aislamiento acústico que proporciona. Vamos a hablar y vamos a entrar en materia en las tablillas de PVC. Los cielos o tablillas de PVC son muy utilizados para acondicionar espacios. Pueden ser utilizados en interiores y exteriores. ¿A dónde los puedo utilizar en mi casa? Lo puedo utilizar en un pasillo, en la cocina, en las áreas de los aleros, en las terrazas, en las habitaciones, en los baños donde se concentra mucha humedad. Podemos utilizar las tablillas de PVC. Podemos ver cuando visitamos proyectos o residencias, áreas de aleros ennegrecidos por el moho, porque se utilizan productos de yeso. En estas áreas podemos, para darle una mejor acondicionamiento a nuestro hogar, utilizar en los aleros las tablillas de PVC. Pueden ser empleadas para revestir paredes, donde quiero disminuir los costos de mantenimiento o por pintura, puedo utilizar tablillas de PVC para revestir las paredes. Es un producto innovador, accesible y da una apariencia espectacular en el área donde se instala. ¿Cuáles son las ventajas del PVC? Son muchas sus ventajas. Una de las principales es que es fácil de instalar. Por ser un producto liviano, puede trabajar 1 o 2 operarios en su instalación. Son productos asépticos, que quiere decir que no va a permitir la proliferación de mohos. No voy a tener temas de bacterias y puedo utilizarlo en áreas de cocina, en áreas de consultorios, en áreas de clínicas, puedo utilizarlos perfectamente. Esto va a depender también de la especificación en el entorno donde se vaya a instalar. Es un excelente aislamiento térmico y acústico. Es impermeable, resistente a comejenes y termitas porque es plástico. No va a requerir pintura. Esto nos reduce nuestros costos de mantenimiento. Puede ser utilizado en interiores y exteriores. No propaga incendios. Es fácil de instalar. No se pudre, es resistente a la corrosión, no produce alergias porque no permite la proliferación de mohos, como dijimos anteriormente, no genera polvos y es bajo su costo de mantenimiento. Vamos a iniciar con la primera encuesta de esta charla. Gracias, Tatiana. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, vamos a iniciar con nuestra sesión de encuestas. Para ver si también estamos prestando atención a todos los comentarios. Y bueno, la primera encuesta que tenemos muy sencilla, vamos a empezar. Y más que todo queremos escuchar su opinión. ¿En qué área le gustaría instalar el cielo raso de PVC? Vamos a lanzar para que todos puedan votar y vamos a ver los comentarios de los clientes y los participantes del día de hoy, Tatiana. Veo que están muchos terrazas, habitaciones.
Vamos a darle unos segunditos más para que todos terminen de votar. Sí, ya vamos a darle por finalizar la votación y vamos a ver los resultados, Tatiana. Sí, definitivamente la gran mayoría quiere utilizarlos en el área de la terraza. Perfecto, muy buena elección. El área de las terrazas es ideal porque es un área donde se ocupa desde mucho tránsito, el mantenimiento va a ser bajo y puede resistir las inclemencias del tiempo. Panamá llueve mucho, hay mucha humedad, así que el producto funcionaría perfecto en un área de terraza. Así es, Tatiana. Bueno, seguimos con la presentación. Continuamos. Vamos a ver nuestros diferentes modelos y colores. En Hopsa contamos con una variedad extensa de tablillas de PVC, con diseños que simulan madera en tonos claros, oscuros, colores blancos. Pero antes de ir a ver los modelos y diseños, sí deseo explicarles un poquito cómo comercializamos nuestros productos. Cada producto en nuestra tienda tiene un código. Ese código tiene una descripción y con estos dos datos ustedes van a poder hacer consultas a través de nuestra página web, a través del WhatsApp que vemos en pantalla y también llegar a la tienda ya con el código elegido. Si revisaron nuestra página web, llegan a la tienda y el asesor de ventas puede perfectamente responderles la disponibilidad del producto y precio. Entre las tablillas, contamos tablillas con división que simulan el machimbre o la madera machimbrada. Tenemos 11 colores diferentes a escoger entre el blanco plata, tenemos maderas claras, maderas oscuras, tenemos tonos grises o plateados que pueden acondicionar cualquier tipo de terraza, local comercial o áreas de sala o recámaras en su vivienda. También tenemos tablillas de PVC sin división, continuas, que simulen un tablón de madera. Aquí tenemos los dos colores más comúnmente utilizados, el blanco mate y el blanco brillo, y dos tonos de madera, un madera cenizo y un madera café, que tienen vetas de maderas que simulan a la madera natural. Como les indiqué anteriormente, cada producto tiene su código. Muy importante, los tamaños o las dimensiones de estas tablillas de PVC. El espesor de 7.5, ancho de 25 centímetros y una longitud de 5.9 metros. Y también tenemos los blancos con espesor mayor de 8 milímetros, 20 centímetros y 5.9 metros. Muy importante al momento de utilizar un producto, tablillas de PVC, es a considerar el espesor. Entre mayor es el espesor, mayor calidad de producto vamos a tener. Si podemos ver, el blanco mate y el blanco brillo, que son los más utilizados en el mercado, tienen un espesor de 8 milímetros. Aquí tenemos uno de los modelos más recomendados para uso exterior en terrazas y en tonos maderas claros y oscuros y en un tono crema o beige y el tono maple. Los tenemos desde 6.5 milímetros de espesor, 25 centímetros de ancho y 5.9 metros de longitud y también en 7 milímetros. Los tenemos con divisiones y sin divisiones. Las tablillas con divisiones, recuerden que estas tablillas nos simulan la madera machimbrada, así los rasos artesanados que se hacen con madera, podemos hacerlos ahora con tablillas de PVC. Tenemos 4 colores a escoger y en espesores de 8 milímetros. El espesor que me va a indicar que es una tablilla de PVC que va a resistir ser utilizada en exteriores o áreas de alto tráfico. Algo muy importante a considerar en los cielos de PVC o las tablillas de PVC es la protección a los rayos ultravioleta. Si bien es cierto, en la encuesta muchos se inclinaron por utilizarlos para terrazas, perfectamente los podemos utilizar en terrazas, en gasolineras, en áreas sociales,
porque nuestras tablillas de PVC tienen protección a los rayos ultravioleta. Es muy importante esta protección porque así vamos a poder mantener la durabilidad del color en el tiempo. En el caso de los blancos, no se van a poner amarillos por la exposición o la luz del sol. Es muy importante cada vez que van a utilizar una tablilla de PVC que cuente con el sello de protección UV. Aquí vamos a ver varios ejemplos y aplicaciones de nuestros productos. Muy importante recordar que cada producto tiene un código y con eso pueden hacer sus consultas a través de la web o por WhatsApp. Aquí vemos un diseño de madera clara, donde vemos perfectamente las vetas que simula la madera natural. Es un producto que tiene un brillo que es atractivo a la vista y puede ser utilizado en cualquier tipo de áreas interiores o exteriores. Aquí vemos un diseño nogal, madera oscura. Estos diseños o tonos oscuros son muy utilizados en cielos altos. Si el cielo es bajo, es preferible tonos claros para lograr mayor iluminación en el área donde va a ser instalado. Aquí vemos un cielo artesanado con varias aguas y con elementos colgantes que en el paso a paso de la instalación les vamos a indicar cómo se realiza. Aquí vemos una combinación de dos colores, aleros en blanco y áreas de cielo en color nogal, un chocolate oscuro, donde el contraste de los colores le da una excelente decoración al área donde la estamos ubicando. Aquí vemos un cielo donde estamos haciendo un acento en el área donde va colocado el abanico. Notar que todos los complementarios son del mismo tono del cielo escogido. Esto es muy importante, contamos con una variedad de colores y asimismo sus complementarios. Este es un tono madera clara, simula los nudos que trae la madera de pino y pueden ver que todas las vetas van en una misma dirección para lograr armonía en la instalación. Aquí vemos la amplitud del cielo con dos abanicos. En paso a paso de instalación indicaremos cómo se instalan los abanicos y en el tono madera clara. Aquí la instalación, un cielo raso con café caoba y una luminaria instalada. También vamos a ver cómo se hace este tipo de instalaciones. Y aquí vemos otro tipo, este simula un siding. El siding es un producto que se utiliza mucho para revestimiento de paredes y fachadas. También para cielos artesanados. Aquí vemos la aplicación de una tablilla de PVC simulando un siding de madera y es una excelente elección para un cielo raso en terrazas. Aquí vemos en la aplicación del blanco mate. Es un cielo bajo, se nota por la altura de la pared y logramos con el cielo claro o blanco lograr una amplitud del espacio. Perfectamente en áreas de baños y cocinas podemos utilizar las tablillas de PVC en blanco mate, fáciles de limpiar y no vamos a tener temas de proliferación de mohos por la humedad que se concentra en el área del baño. Aquí vemos la aplicación del blanco brillo, es cuestión de elección. A algunos les gustará el blanco mate, otros preferirán algo con un poquito de esmalte. Tenemos la opción de blanco brillo. Los complementarios. Si bien lo indicamos, todas nuestras tablillas de PVC tienen 5.90 metros de longitud, asimismo los complementarios, las cornisas, terminales, uniones, los ángulos, todos miden 5.90 metros de longitud y todos sus complementarios vienen en los colores de las tablillas que elijan. Tenemos varios colores a escoger y asimismo los complementarios que le acompañan. Vamos a hacer detalles de los elementos que se requieren para la instalación de las tablillas de PVC. Un elemento muy importante es la cornisa que se va a colocar en todo el perímetro de la habitación y es la que va a sostener la tablilla. Las terminales las vamos a utilizar especialmente en las áreas de aleros para dar una terminación final y con buen detalle a la instalación de nuestro cielo raso de PVC. Aquí vemos en esta instalación de cielos donde hay varias aguas, vemos el uso de angulares externos e internos para darle o delimitar el espacio del cajón donde va instalado el abanico y luego las uniones
Las uniones las vamos a utilizar en áreas donde voy a unir dos aguas o en áreas donde la longitud es mayor de 5.90 metros. Ahí voy a utilizar la unión para aumentar el largo de la tablilla. Estos son complementarios importantes para la instalación de nuestro cielo de PVC. ¿Cómo escoger nuestra tablilla de PVC? Primero tenemos que definir a dónde la vamos a utilizar. Si vamos a utilizarlas en interiores o vamos a utilizarlas en exteriores. Si vamos a utilizarlas en interiores, puedo utilizar cualquier modelo del portafolio con el que cuenta Hopsa. Si vamos a utilizarlas en exteriores, Hopsa cuenta con tablillas de PVC laminadas o blancos con altos grados de protección UV. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque usted quiere tener un producto que va a tener una durabilidad en el tiempo y esto se lo va a dar la cantidad de PVC que tiene la tablilla y también el grado de protección UV que tenga. Esto me va a permitir en los tonos de maderas oscuras poder prolongar más el color y en los colores blancos evitar que se queme por la luz del sol. Una de las consideraciones muy importantes es tomar en cuenta el tamaño de la tablilla. Recordar que vimos en los diseños con los que contamos en portafolio que hay tablillas de 0.20 metros de ancho o 0.25 metros. Es muy importante considerar esto. Debemos tomar, cuando vamos a instalar, colocar las tablillas todas del mismo ancho. Los largos son los mismos, 5.90 metros. ¿Cómo distinguir la calidad de las tablillas de PVC? Como lo mencioné anteriormente, la calidad de las tablillas de PVC va a ser determinada por el grado de protección UV que tenga. También se va a determinar por la cantidad o contenido de PVC que tenga la tablilla. La tablilla debe tener un contenido de PVC mayor al 60%. Esto es muy importante para tener una tablilla que no se vaya a cristalizar o se vaya a quebrar por la exposición al sol. También es muy importante considerar el espesor de la tablilla. En nuestro portafolio contamos con tablillas de PVC de 6.5 milímetros de espesor, 7 milímetros de espesor y 8 milímetros de espesor. Muy importante considerar el espesor de la tablilla dependiendo del área donde la voy a utilizar. Para las tablillas en exteriores es muy importante considerar el porcentaje del sello de protección UV para evitar que se destiñan y debemos utilizar las tablillas de PVC laminadas que comercializamos en nuestras tiendas. Estas van a tener mayor resistencia a los rayos UV. Vamos con la encuesta número 2. Gracias, Tatiana. Sí, vamos a ver nuestra encuesta número 2 para ver todos los comentarios que nos has hecho con relación a la presentación. Vamos a lanzar nuestra encuesta que dice así: ¿una tablilla tiende a romperse con el tiempo? Sí. Tiene un bajo porcentaje de PVC, menos del 60%. Tiene un espesor mínimo de 6.5 milímetros. Tiene un porcentaje mayor a 60% de PVC o todas las anteriores. Vamos a ver los comentarios de nuestros participantes. Vemos algunos comentarios en el chat. Los clientes nos consultan, los participantes nos consultan si van a poder tener acceso a esta presentación. Sí, con muchísimo gusto se lo vamos a hacer enviar al final del día. Así que no se preocupen, para que vean todos los detalles, sobre todo si quieren hacer sus propias instalaciones en sus casas o en sus proyectos. Ya la gran mayoría ha votado. Vamos a ver los resultados de la votación.
Tatiana, vamos a compartir los resultados, a ver si nos prestaron atención en los comentarios. El 63% respondió si tiene un porcentaje bajo de PVC, menor a un 60%. La verdad que sí, gracias por prestarnos atención. Definitivamente estos conceptos que compartimos con ustedes son importantes para que puedan hacer una elección de los materiales para sus proyectos. Y sí, la tablilla de PVC tiene que tener más del 60%, la tablilla debe tener más del 60% en su composición de PVC para que sea resistente. Continuamos. Gracias, Tatiana. Continuamos con la presentación. Vamos a hablar sobre la estructura. La estructura es muy importante en la instalación de nuestros cielos. Si bien es cierto, en cielos de foam, cielos de fibra mineral o en cielos de yeso, se utilizan diferentes tipos de estructuras. Podemos utilizar desde ángulos de aluminio como metales. En las tablillas de PVC, nuestra estructura principal va a ser stud y tracks. Muy importante conocer los tamaños y el calibre que debemos utilizar. Nuestros perfiles a considerar para la instalación de las tablillas de PVC van a ser stud de 2,5, tracks de 2,5, calibre 26, galvanizado 60. Muy importante hacer énfasis en el galvanizado para que puedan tener productos resistentes a la corrosión. Muy importante aquí ampliar el detalle sobre la fabricación de nuestros metales. Como lo indicamos al inicio de la presentación, somos fabricantes de nuestras estructuras que comercializamos en todas las tiendas. Nuestro proceso de fabricación se realiza a través del roll forming o rolado, que es la maquinaria que se utiliza para perfiles de mayor precisión y grandes volúmenes. Con este sistema de fabricación logramos perfiles con longitudes significativas y volúmenes para participar y cumplir a cabalidad con todos los proyectos que tenemos a nivel nacional. Muy importante considerar la capa de zinc que reviste los metales que fabricamos. La calidad del producto que Hobbs ofrece al mercado es un producto galvanizado 60. ¿Qué nos beneficia a nosotros comprar un perfil galvanizado 60? Es que la capa de zinc que está recubriendo este metal sea o prolongue su vida útil y sea de 160 gramos por metro cuadrado. Esto nos va a garantizar a nosotros que vamos a tener un perfil que va a resistir el clima húmedo de Panamá, la corrosión, y esto es lo que va a encontrar en todas nuestras tiendas. En Hobsa nos caracterizamos por tener perfiles de metal galvanizado 60 o 90, dependiendo de la aplicación, pero muy importante en lo que nos compete hoy, que es la instalación de cielos rasos, vamos a utilizar perfiles de 2,5, galvanizado 60, calibre 26. Continuamos. Vamos a iniciar con el cálculo rápido de materiales. ¿Por qué es importante conocer sobre el cálculo de materiales? Es muy importante, si soy ama de casa, si soy el dueño del proyecto, debo estimar la cantidad de materiales que voy a consumir, que voy a comprar. No es que desconfíe de mi instalador, pero debo conocer la cantidad de materiales que voy a comprar para evitar, por lo menos, que me exceda en la compra y tenga material que después no voy a poder utilizar. Cálculo rápido, vamos a ver un ejemplo aquí, una habitación con un área de 5 metros de ancho y 5 metros de largo. Esto nos da el área de la habitación de 25 metros cuadrados. Con el área que definimos, la cantidad de perfiles que vamos a utilizar, perfiles stud y perfiles tracks. Los tracks, recordemos que van a ser tracks de 2,5, calibre 26, galvanizado 60. Los tracks que fabricamos tienen una medida estándar de 3.05 metros o 10 pies y el cálculo va a ser, si tengo una pared que mide 5 metros, son 500 centímetros. Esos 500 centímetros yo les voy a dividir entre la cantidad o el largo del metal. Esto me va a dar a 2 tracks y allí
como son 2 paredes, voy a multiplicar, perdón, son 4 paredes, voy a multiplicar los 2 tracks por cada pared. Tengo 8 tracks que son los que me van a definir el perímetro de la habitación y voy a colocarlos para sujetar toda la estructura que va a sostener mi cielo raso de PVC. Luego vamos a ver la estructura que va a soportar el peso de las tablillas. Van a ser los studs. Muy importante aquí considerar que vamos a tener un stud principal y un stud secundario. ¿Por qué tenemos que tener estos 2 metales? Porque van a soportar toda nuestra instalación de tablillas de PVC. El stud principal es lo que me va a unir o va a soportar la estructura secundaria y las tablillas, y voy a conectarlos a las carriolas o a la losa donde voy a instalar mi cielo. El cálculo de perfiles metálicos, nuevamente estamos viendo el área, que es de 25 metros cuadrados. Los studs son de 2,5, galvanizados 60, me miden 10 pies o 3.05 metros. Los studs secundarios van a ir espaciados a cada 40 centímetros. ¿Por qué a cada 40 centímetros? Porque así logro una mejor rigidez de la tablilla de PVC, evito pandeos y tengo una instalación más uniforme. ¿Cómo voy a calcular los studs secundarios? Tengo que las paredes miden 5 metros, son 500 centímetros. Si voy a espaciarlos a cada 40 centímetros, divido 500 entre 40, me da 12.5. Por 2 me da la cantidad de studs porque voy a instalar de studs secundarios, van a ser 25. Se puede espaciar los studs a cada 60, pero es un área reducida. Recuerden que entre más área voy a tener para la instalación de mis tablillas de PVC, debo reducir el espaciamiento de los studs para evitar pandeos. El stud principal, ¿cómo voy a calcular mi stud principal? Tengo una pared de ancho de 5 metros. Los studs principales se van a espaciar a 1 metro. A 1 metro, si 5 metros mide el largo de mi instalación de mi pared, 5 entre 1 me va a dar a 5 por 2, que es la cantidad de studs que uso. 5 por 2, 10. Voy a tener 10 studs principales que voy a utilizar. 25 que ya necesito para fijar mis tablillas. Más los 10 studs principales, voy a tener un total de 35 studs, más los 8 tracks que ya había calculado anteriormente. Ya tengo el cálculo de perfiles, entonces voy a definir también la cantidad de tablillas. Muy importante aquí también es definir la cantidad de colgadores que voy a tener para fijar mi stud principal. El stud principal va a ir fijado a las carriolas que soportan mi cubierta, mi techo, o a la losa. El stud o el colgador va a ser o debe ser un metal, debe ser un stud, y este va a fijarse, va a cortarse en una forma en L para fijarlo a la carriola o fijarlo a la losa. Y asimismo, fijarlo al stud secundario. Como indicamos en la filmina anterior, nuestros studs principales van a ir espaciados a 1 metro. Los colgadores de los studs también van a ir espaciados a 1 metro. Si mi stud mide 3.05 metros de largo, voy a utilizar 3 colgadores por stud. Si voy a tener 4 studs principales, multiplico 3 cargadores por 4, me va a dar 12 cargadores, que es lo que voy a necesitar para fijar mis studs principales a la losa o a la carriola. Esto es parte del componente de instalación para las tablillas de PVC. Muy importante también considerar la colocación de la cornisa. Para nuestra instalación, vamos a colocar durante todo el perímetro de la habitación los tracks. Las cornisas van a ir fijadas a los tracks. Las cornisas, recordar que miden 5.90 metros de largo. Nuestra habitación mide 5 metros de ancho por 5 de largo. Por lo tanto, voy a tener un excedente de 0.90 centímetros por cada cornisa. Muy importante cortar cada cornisa
de acuerdo al largo de la pared, y en la unión de dos paredes tengo que hacer cortes en 45. ¿Cómo voy a calcular la cantidad de tablillas? Recordar que tenemos que definir qué tipo de tablillas vamos a utilizar. Si utilizamos tablillas de punto 20 centímetros de ancho, vamos a calcular 500 centímetros del ancho de la pared o el largo, que es el mismo, entre 20 me va a dar 25 tablillas. Estas son 25 tablillas para instalar en toda la habitación, y así tengo 25 tablillas, 8 tracks, la cantidad de studs principales y secundarios que suman 35 y mis cargadores. Muy importante, las tablillas también miden 5.90 de longitud. Mi habitación tiene 5 metros de largo, así que debo cortar las tablillas, el excedente, que es de 90 centímetros. Las tablillas deben colocarse en el sentido contrario al stud secundario o colocarse en el sentido del stud principal. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos en el paso a paso de la instalación. Muy importante hacer la planeación de nuestro trabajo. Más importante aún es hacer un rayado o un dibujo a mano alzada de nuestra habitación para saber el espaciamiento de los studs secundarios. Recordar que mencionamos que debe ser espaciados a cada 40 centímetros como máximo. El track va a ser el recorrido del perímetro de toda la habitación, y los studs principales se van a colocar espaciados a 1 metro. Entre los materiales a utilizar, definir las tablillas. Recordar que debemos definir si las tablillas se van a utilizar para interior o exterior. Si van a ser utilizadas en exteriores, debemos utilizar las tablillas laminadas. Muy importante considerar el espesor y considerar la protección a los rayos UV. La cornisa o terminal, que nos va a dar un acabado fino y limpio a nuestra instalación. Las uniones, esto va a depender si las tablillas que se requieren son mayores de 5.90 metros de largo, o si tengo un cielo a 2 aguas, voy a necesitar uniones. El ángulo interno y externo es si voy a hacer diseños o cajones en la instalación de mi cielo, voy a utilizar los ángulos. Los Study Track, recordar que deben ser de 2,5, galvanizado 60, calibre 26. Los clips metálicos. Hay muchos instaladores que el clip es opcional. Si usted tiene mucha práctica, puede obviar el clip. Si estamos haciendo la instalación por primera vez, vamos a usar el clip. En el paso a paso vamos a ver por qué es necesaria este artículo. Los tornillos, vamos a utilizar tornillos punta fina y punta broca. Vamos a utilizar clavos de impacto y fulminantes. Hacemos el trazado en un papel, definimos nuestro diseño, definimos el espaciamiento, calculamos nuestros metales y podemos iniciar nuestro trabajo. Las herramientas, muy importantes, podemos utilizar herramientas manuales o herramientas ya de mayor tecnología, como los láser, la cinta métrica para hacer todas las mediciones, o podemos usar un láser para hacerlo. Podemos utilizar el chalkline. Es importante para trazar todo el recorrido de nuestro track y poder tener todo en línea. Taladros eléctricos o de batería, un nivel ya sea manual o de láser o manguera plástica, martillo, pistola de impacto, escuadra de combinación. Recuerde que vamos a hacer cortes en 45, tijeras para cortar metales, caladora, una espátula de plástico, alicate, destornillador manual. Si necesitamos soltar alguna tablilla, necesitamos un destornillador manual o eléctrico, una engleteadora para los cortes, la instalación de lámparas y abanicos, extensión eléctrica, cuchillas multiuso y la manguera de nivel para medir todo el nivel de las paredes o el área de la habitación donde vamos a instalar. Paso a paso de la instalación. Muy importante, como lo mencionamos, definir el área. Al definir el área, hacemos nuestro cálculo de materiales, definimos nuestro largo y ancho y sumamos todo el perímetro para saber la cantidad de cornisas que vamos a utilizar. Muy importante también definir el diseño. Si el diseño va a ser a 2 aguas, si vamos a hacer cajones o si va a ser un cielo totalmente plano. Recordar que si la estructura es flotante, debe ser fijada directamente a las carriolas o a la losa.
Muy importante también considerar la altura a la que va a estar nuestro cielo raso. Si es un área muy baja, considerar que tenemos que dejar una cámara para ventilación. Si es un área muy alta, es un beneficio para nuestra instalación, pero tenemos que utilizar siempre colgadores para sujetar nuestras estructuras. El cálculo de materiales. Recordar que se hizo en base a perfiles de 2,5, de 10 pies o 3.05 metros de largo. Recordar también que nuestras tablillas de PVC tienen 5.90 metros de longitud, al igual que todos sus complementarios. Y muy importante, antes de utilizar las tablillas, que todas sean del mismo ancho, de 0.20 centímetros o 0.25. No podemos combinar. Todos nuestros accesorios miden el mismo largo que las tablillas. Manejo de tablillas. Muy importante al momento de realizar nuestro proyecto, el manejo de las tablillas en el área de trabajo. El material lo debemos almacenar en lugares limpios y bajo techos. Debemos estibarlos horizontalmente y hasta una altura de 1.5 metros. No podemos hacer estivas muy altas. Esto ocasionaría que el material se deflecte o también se pueda partir. No caminar sobre las tablillas. Estas tablillas no son para soportar peso. No se puede colocar nada pesado sobre ellas, ni cargas puntuales directamente porque vamos a marcarlas o a resquebrajarlas. Cargar las cajas entre 2 personas y sobre los hombros. No podemos cargarlas uno adelante, otro atrás y hacer que se deflecten porque estamos dañando el material. Y almacenarlas en lugares completamente planos para evitar que tomen la forma del lugar donde se está instalando. Muy importante, como lo mencioné, la ventilación sobre nuestro cielo raso. Las rejillas de ventilación deben colocarse por encima del track o la cornisa, donde se va a instalar la tablilla las tablillas de PVC. En Hopsa contamos con rejillas de ventilación plásticas o de aluminio, varios diseños. Ustedes escogen la de su conveniencia y recordar que deben haber mínimo 2 rejillas de ventilación. Esto es para que haya circulación en esa cámara que se forma, para que ese aire caliente pueda circular y no pueda dañar nuestra tablilla de PVC. Muy importante antes de iniciar la instalación, marcar el recorrido o el perímetro de toda la habitación donde se va a colocar nuestro track y nuestra cornisa. Se utiliza una tiza o el chalk line para marcar, hacer un marcado preciso y recordar que debemos medir antes el nivel de la habitación. Todas nuestras paredes deben estar aplomadas para así cortar las tablillas de PVC a la medida correcta y tener una instalación óptima. La colocación de los tracks. El track va a ser el recorrido de todo el perímetro de la habitación. Antes de colocar el track debemos haber definido a dónde se va a sujetar, si es una pared de gypsum o es una pared de bloque. El fijar el track en una pared de gypsum va a requerir tornillos de 1/4. Si vamos a fijar el track sobre una pared de bloque, vamos a utilizar clavos de 3/4. Es muy importante definir a dónde vamos a fijar la estructura para saber los tornillos que vamos a utilizar. Recordar que cada tornillo debe colocarse a una distancia de 30 centímetros. Es muy importante esta fijación para evitar problemas de doblez de la estructura y también para lograr mayor firmeza en toda la instalación. Recordar que en las esquinas o en las uniones de paredes vamos a hacer cortes en 45. La colocación de los colgantes. Señores, es muy importante los colgantes a utilizar. No debemos utilizar alambre galvanizado. Debemos utilizar studs. ¿Por qué? Porque vamos a soportar una estructura de peso, que son los studs secundarios, y el stud principal. Así que nuestros colgadores deben ser metales y deben ir fijados a la losa o deben ir fijados a la carriola. La medida va a depender de la altura a la que voy a instalar mi cielo. Recordar si es un cielo muy bajo, igual tengo que dejar una cámara por donde circule el aire caliente y voy a tomar la medida del cargador
de acuerdo al espacio o la cámara que voy a establecer. Los colgadores se atornillan a la carriola con tornillo punta de broca. Si es a la losa, debe ser con clavo de impacto. Fulminante verde es lo que comúnmente se utiliza para esta instalación. ¿Cómo vamos a colocar los studs y colgadores? Primero vamos a colocar los studs principales. Los studs principales deben instalarse en el mismo sentido que voy a colocar mis tablillas. Recuerden que si estoy seleccionando tablillas que simulan madera, todas las vetas deben ir en una misma dirección para lograr armonía en el diseño. Entonces, voy a colocar mis studs principales, los colgadores, ya en el paso anterior debí definir el largo del colgador. Voy a sujetar mi stud principal al colgador y recordar que los studs principales los voy a espaciar entre 80 a 100 centímetros. Va a depender también mucho del área que voy a utilizar. El espaciamiento, puedo irme a 75 centímetros a 1 metro, pero de esas dos medidas no debo cambiar el espaciamiento de mis studs principales. El track no se conecta al stud principal porque es el soporte para fijar la estructura secundaria o los studs secundarios. El track me va a permitir delimitar el recorrido de la habitación, me va a permitir fijar la cornisa y va a permitir la fijación de los studs secundarios. Los studs secundarios los vamos a espaciar a un máximo de 40 centímetros. Si entre más amplia es el área donde vamos a instalar un cielo, debemos reducir el espaciamiento de los studs secundarios. Esto para lograr, como les comenté, mantener una mejor rigidez de la tablilla de PVC. Sí podemos llegar a espaciar a los studs a cada 30.5 centímetros o 40 centímetros. Si es un área pequeña, hay quienes pueden considerar un espaciamiento a cada 60, pero no podemos espaciar los studs secundarios a más de 60 centímetros. Lo recomendado es 40 centímetros para lograr una instalación uniforme. La colocación del stud colgador, como les comenté, va fijado a la carriola o a la losa. Los tracks van fijados a la pared. Los studs principales deben espaciarse a 1 metro y los studs secundarios se conectan a los tracks y se atornillan al stud principal, que es lo que le da soporte. Vamos con la encuesta número 3. Gracias, Tatiana. Vamos a ver nuestra encuesta número 3 con relación a un punto muy importante que nos dijiste, una recomendación en la instalación de las tablillas. Y dice así: es recomendable instalar el cielo raso por encima de la parrilla de ventilación, ¿cierto o falso? Es recomendable instalar el cielo raso por encima de la parrilla de ventilación, ¿cierto o falso? Ya la gran mayoría ha votado. Vamos a dar por finalizada la votación y compartir los resultados. Coméntanos, Tatiana. Perfecto. Recordar siempre que las rejillas de ventilación deben ir por encima de donde marcamos el perímetro o instalación de nuestro track y nuestra cornisa. Esto nos va a permitir circular el aire caliente que se forma en esa cámara y así evitar que las tablillas de PVC puedan deflectarse. Vamos a darle detener la presentación de la encuesta y continuar con la presentación.
continuamos con la instalación de nuestras cornisas. Para fijar la cornisa va a ir fijada al track y va a ir a todo el recorrido de la pared. Recuerden que en la unión de paredes vamos a cortar las cornisas en 45. Para eso vamos a utilizar nuestras herramientas adecuadas, un exacto para cortarlas, y vamos a utilizar nuestra escuadra. Muy importante fijar la cornisa al track con un tornillo. ¿Cuál es el tornillo recomendado? El tornillo recomendado es un tornillo con cabeza de lenteja o cabeza plana, con punta fina, número 8 por media, galvanizado, para lograr que el tornillo quede invisible en nuestra instalación. ¿Y por qué hacemos énfasis en que sea galvanizado? Para evitar temas de corrosión. Los tornillos deben estar instalados un espaciamiento entre 30 y 40 centímetros. Esto nos permite una mayor sujeción de la cornisa al track. ¿Cómo vamos a instalar la primera tablilla? La primera tablilla la vamos a instalar, vamos a medir, ya nosotros medimos el nivel de nuestras paredes, sabemos que nuestra habitación requiere una tablilla de PVC de 5 metros, voy a cortar el excedente de los 90 centímetros, recordar que debo cortar tablilla por tablilla. No puedo cortarlas todas porque definitivamente va a depender mucho del acabado de nuestras paredes. Al cortar la tablilla a 5 metros, voy a cortarla 0.5 centímetros menos para que pueda entrar y pueda fijarse directamente en nuestra estructura. Muy importante es el uso del clip utilizando la aleta hembra. Este uso del clip, podemos ver aquí en la filmina, nos permite colocar el tornillo que no dañe la aleta hembra y podamos tener una instalación más limpia. Si tenemos mucha experiencia, si tenemos muy buen pulso, podemos evitar el uso del clip, pero el clip nos facilita la instalación, nos minimiza el riesgo de errores, nos evitamos dañar la tablilla, y también en caso tal de que quiera cambiar una tablilla, me permite directamente aflojar el tornillo y cambiarla. No interfiere con la colocación tampoco de la siguiente tablilla. El clip es una guía para instalar el tornillo de una forma adecuada. La instalación de las tablillas va a irse instalando una a una sobre los studs secundarios. Recordar que las tablillas van a ir en la dirección del stud principal. Y cada vez que voy a instalar una tablilla, debo cortarla para evitar problemas de que la tablilla no embone directamente en la estructura ya instalada y que queden todas. Recordar que las paredes deben estar todas alineadas. Cuando culminamos la instalación de las tablillas, porque todas van seguidas una a otra, uniéndose en el hembra y macho y logrando esta fijación, tomamos la medida del espacio final que queda. Si es menor del ancho de la tablilla con la que contamos, vamos a tomar la medida, como se aprecia en la filmina, desde donde quedó la última tablilla hasta hasta la pared. Esa distancia es la que nos vamos a tomar para cortar la tablilla. La tablilla la vamos a cortar con un exacto que tenga buen filo para evitar recortes irregulares. Y esa penúltima tablilla, esa última tablilla, cuando la vamos a instalar, debemos colocarla o cortarle también que no sea la medida del mismo largo al que medimos. Si vamos a poner un ejemplo, nos mide, si el ancho de la tablilla es 20 centímetros y el espacio, el que tengo que cubrir es de 10 centímetros, voy a cortar la tablilla a 9.5 centímetros para que pueda embonar y descansar sobre la estructura del track y la cornisa. Esta última tablilla no se va a fijar con tornillos porque si no quedaría a la vista. Es muy importante, como les indiqué, hacer el corte con un exacto, con buen filo, para evitar que hayan cortes irregulares. Esta tablilla no se atornilla. Hay quienes eligen
colocar un pequeño cordón de silicón para que quede bien adherida a la estructura. Es decisión de cada uno, pero no es necesario. Ella queda montada sobre la estructura directamente. Cuando estamos instalando esta última tablilla, nos podemos apoyar con una espátula. Debe ser de plástico, no de metal, para evitar rayar las tablillas anteriormente instaladas. Y como les indiqué, la última tablilla no se atornilla porque el tornillo quedaría a la vista y desluce nuestra instalación. Aquí vemos el momento de que ya tenemos instalado todo nuestro cielo. Ya hemos hecho el recorrido de la habitación y vamos a colocar nuestros halógenos o las luminarias que hayamos elegido a utilizar. Si son circulares, podemos marcar el corte y hacer los cortes con caladora o con X-Acto o con cuchillas multiuso. Y podemos hacer cortes circulares o redondos, dependiendo del diseño de la lámpara o la luminaria que vayamos a utilizar. Para áreas grandes, como les indiqué anteriormente, si son áreas de más de 5.90 metros de longitud, vamos a utilizar uniones. Recordar que todos los complementarios deben ser del mismo color de la tablilla elegida para que haya armonía. Si es un techo a 2 aguas, vamos a utilizar las uniones y vamos a utilizar también los ángulos internos y externos si hemos decidido hacer diseños o plafones donde vayamos a ubicar lámparas o abanicos. Aquí vemos un ejemplo donde se decidió hacer un acento especial al área donde van las luminarias. Recordar que las tablillas de PVC no van a soportar el peso de un abanico ni de una lámpara. Estos deben ir cargados directamente a la carriola o a la losa. No van a ir cargados a la estructura que sostiene nuestras tablillas de PVC. Si vamos a instalar cajillas eléctricas, las cajillas eléctricas van a ir instaladas sobre los studs secundarios, pero debemos hacer refuerzos y refuerzos metálicos para lograr una mejor sujeción. Paso final y último de nuestro proyecto de instalación es la limpieza. Al momento de los cortes se va a generar polvos, sí, polvos o residuos que vamos a limpiar con un paño seco o húmedo, dependiendo de la cantidad de polvo que tenemos. Podemos utilizar una esponja o un paño de fibra para quitar los restos de suciedad. No vamos a utilizar químicos para limpiarlas, ya que pueden dañar nuestra superficie. Muy importante al momento de hacer los cortes, como lo indiqué, una cuchilla o X-Acto con buen filo. Si nos quedan rebabas, podemos lijarlos perfectamente, lija 220 o 180 y quitar esos residuos para tener una instalación más limpia. Vamos a una encuesta, la encuesta número 4. Gracias, Tatiana. Sí, vamos a ver nuestra encuesta número 4 y última de la presentación del día de hoy, que dice así: para instalar abanicos o lámparas pesadas. Se puede instalar directamente en la tablilla, se debe instalar en la losa o en las carriolas, se debe reforzar con accesorios como uniones, todas las anteriores. Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. Listo, vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. Tatiana, cuéntanos. Perfecto, se debe instalar directamente a las losas o carriolas. Muy importante esta decisión. ¿Por qué? Porque no es todas las estructuras o todo el material de peso que vayamos a colocar en nuestros cielos debe ir fijado a las estructuras principales.
no a los studs secundarios ni a las tablillas. De verdad, muy buena captación de todos los tips que estamos dando para la instalación. Están prestando muchísima atención. Sí. Continuamos con la presentación, Tatiana. Continuamos. Vamos a ver los errores más comunes en las instalaciones. Uno de los errores más comunes en nuestras instalaciones, tenemos unos permisos, no puedo. Un momentito, vamos a correr la turbina. Aquí vamos a ver un listado de los errores más comunes en los que podemos incurrir en nuestra instalación. Un error común y que no debemos hacer todo el esfuerzo porque no se dé es utilizar una estructura débil o mal nivelada. Cuando hablamos de estructura débil es que no se utilicen los colgadores, la cantidad de colgadores necesarios, o que los colgadores sean alambre galvanizado. Recordar que toda la estructura que estamos utilizando es estructura de metal, por lo tanto nuestros colgadores deben ser de metal y deben cumplir con la separación indicada, de entre 80 centímetros a 1 metro. Cortes defectuosos. Los cortes deben hacerse cada vez que se va a utilizar una tablilla, hacer el corte. No debemos utilizar, porque queremos mejorar la velocidad en el trabajo, utilizar y hacer colocar todas las tablillas y cortarlas. No, porque esto va a depender del nivel de la pared o el acabado de pared que tenga. Estos desniveles me pueden permitir fluctuaciones en las medidas y voy a desperdiciar material por el gusto. Utilizar las cornisas en los aleros. Si voy a utilizar cielos de PVC en aleros, debo utilizar las terminales para dar una instalación más limpia. Los cortes en 45 en las cornisas. Si las paredes se encuentran descuadradas, vamos a tener que verificar la escuadra de las paredes y los cortes no van a quedar precisos. La última lámina, que es la más difícil de instalar, que es la más difícil de hacer los cortes, debemos asegurarnos de tomar correctamente la medida y a esa medida darle una holgura de 0.5 centímetros para que quede instalada y que quede sentada sobre la estructura. Si nos excedemos de esa medida, podemos quedar con una tablilla muy angosta y va a haber una luz que va a deslucir nuestra instalación. Instalar las tablillas directo a las carriolas o la estructura del techo, sin permitir que no haya una cámara donde fluya el calor que se deposita en esa área, nos puede producir pandeo en las tablillas. También el pandeo por mala instalación. Y como les indiqué anteriormente, utilizar colgadores de alambre galvanizado. El alambre galvanizado lo utilizo en instalaciones con ángulos de aluminio. En este caso voy a utilizar StudiTrack, son metales de mayor peso. Se recomienda utilizar colgadores de metal. Tips para el cuidado y el mantenimiento. Muy importante que nuestras tablillas de PVC nos economizan en el mantenimiento porque no voy a requerir pintura ni productos para su limpieza. El mantenimiento consiste en un trapo húmedo solamente. En lugar donde hay mucho tráfico o mucho polvo, puedo hacer limpiezas programadas cada 3 a 6 meses. En lugares donde hay muy poco tráfico o nada de polvo, puedo hacer mantenimientos esporádicos una vez al año o cuando sea necesario. Si voy a instalar cielos en áreas de cocinas, en áreas de restaurantes, muy recomendable utilizar cielos de PVC blanco, tablillas de PVC blanco, preferible blanco mate, y los voy a limpiar con un paño de fibra y un producto no abrasivo, un desengrasante comercial doméstico, 409 o el que haya en el mercado, pero que sea de uso doméstico para no dañar nuestra superficie. Aprendizajes. Vamos a ir al área de preguntas y respuestas muy pronto, pero antes voy a mencionarles las 5 cosas que debo considerar al instalar mis tablillas de PVC.
Muy importante asegurarnos que las tablillas de PVC sean de excelente calidad. Como les indiqué, debemos definir si las vamos a utilizar para interior o exterior y que tenga, si es para exteriores, protección a los rayos ultravioleta. Muy importante asegurarnos que la cantidad de PVC en la fabricación del producto sea mayor del 60%. Muy importante también que las tablillas de PVC, sus espesores sean mayor de 6.5 milímetros. Otro tip muy importante es procurar la ventilación arriba de la línea del cielo raso. Como les indiqué, esto nos va a permitir asegurar que nuestras tablillas no se pandeen por el calor que se acumule en esa área. Y muy importante también al momento de la instalación que los tornillos que vamos a utilizar sean de cabeza de lenteja, número 8, galvanizados, de media, y van a ser instalados a cada 30 centímetros. Muy importante considerar esta especificación en el tornillo para que el tornillo no sea visible, la cabeza del tornillo no sea visible en el momento de la instalación. Y algo muy importante que nos llevamos de esta capacitación es el uso del clip. Si estamos iniciando la instalación de cielos y tablillas de PVC, el clip nos va a servir de guía para instalar nuestro tornillo, también para desmontarlo en caso de que tenga que hacerlo, cambiar una tablilla. El clip nos facilita esa tarea. Este es clave para la instalación y evitar dañar por las fijaciones incorrectas las tablillas de PVC. Y ahora iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. Gracias, Tatiana. Sí, antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, vemos muchas consultas si esta capacitación tiene certificación. No, esta no tiene una certificación. Nosotros anunciamos cuando van a hacer las certificaciones y bueno, por lo general la certificación siempre está asociada a una prueba de conocimiento, así que esta no tiene capacitación. Así que, certificación. Así que empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas sus consultas en la sesión de preguntas y respuestas, no en el chat. Así que, Tatiana, tenemos muchísimas preguntas de los participantes. Una de ellas del señor Alex Peralta nos pregunta ¿cuánto es el máximo que debe repartirse los stud que carguen el emparrillado? Ok, muy buenos días, señor Peralta. Como lo mencionamos en el paso a paso, la recomendación de los studs secundarios, el espaciamiento es a cada 40 centímetros. Pero este espaciamiento va a definirse del tamaño de la instalación que vamos a hacer. Si es un cielo muy amplio y que va a cargar 2 o 3 abanicos, lámparas colgantes, lo recomendable es irnos a un espaciamiento menor, a 30.5 centímetros. Si es una habitación pequeña donde voy a utilizar solamente luminarias como ojos de buey, puedo hacer una excepción e irme a un espaciamiento a 60 centímetros, pero no debo excederme más de esa medida. O sea, tenemos un rango entre 30.5 centímetros a 60 centímetros máximo. Gracias, Tatiana. Bueno, nos pregunta la señora Yairet, ¿cuál es la diferencia entre el cielo raso de yeso y el escayola? ¿Cómo se diferencia visualmente? ¿Nos puedes hacer los comentarios, Tatiana, por favor? Cielo raso de yeso no es la capacitación, pero perfectamente la puedo explicar. Cielo raso de gypsum podemos hacer cielos de gypsum con láminas de yeso y con diseños que se pueden hacer de acuerdo a la aplicación de la lámina. Tenemos cielos rasos de yeso con diseños en nuestras tiendas con espesores de 7 milímetros de espesor. La diferencia entre el cielo de yeso de 2x2 o 2x4 con el cielo de escayola va en diseños y va también en el espesor del producto. El cielo raso de escayola, entre sus componentes, también tiene fibra mineral, lo que le resulta dar mayor resistencia al producto. No, aún así, aunque tenga mayor resistencia al impacto, no quiere decir que que pueda resistir golpes. Y al igual que el cielo raso de yeso, no resiste humedad. Si tengo una gotera, por allí va a producirse humedad, proliferar moho y tengo que retirar la pieza. Esa es la diferencia entre un cielo raso de yeso y uno de escayola. Uno tiene mayor resistencia y hay mayor variedad de diseños. Gracias, Tatiana. Tenemos consultas con relación
al aislamiento térmico. Nos pregunta el señor Edwin que a él le he comentado que los cielorrazos de PVC no poseen buen aislamiento térmico y muchas consultas con relación al uso del producto en las cocinas. Ya nos explicaste de cómo se limpia en la cocina, pero ¿cómo se haría para que aísle el calor? La cocina por lo general es un área muy caliente del hogar. Ok, recordar que en una cocina vamos a tener calor por el uso de los equipos que vamos a tener en el área. Si bien es cierto, es un conjunto de muchas cosas. Tiene que ver la ventilación. Si yo voy a utilizar un cielorraso de PVC en una cocina residencial, tengo que tomar en cuenta que tengo que tener ventilación cruzada, ya sea una ventana en esa área de la habitación. Si mi cielorraso queda muy bajo, sí tengo que ayudarme con el uso de aislantes. En este caso, si la cubierta es de zinc, tenemos aislantes para zinc que nos van a permitir poder reducir esa cantidad de calor que queda en esa cámara, y las rejillas de ventilación. Es un componente de varios productos los que nos van a permitir tener una temperatura agradable en la cocina. Y como indicamos, el producto de PVC no permite proliferación de llama, así que no, y es autoextinguible, así que en este caso estamos seguros de que podemos utilizarlo en el área de la cocina. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor José si la misma tablilla del interior y el exterior son diferentes o se pueden usar la misma. Ok, muy importante. Tenemos tablillas para uso interior. Recomendamos siempre que los productos que van a utilizarse para el exterior sean los laminados. ¿Por qué? Porque este producto ya viene laminado de fábrica con un producto que resiste la exposición a los rayos UV, resiste también la limpieza porque resiste abrasión a esta filmina con la que están cubiertas, y nos va a permitir un mantenimiento más periódico a la superficie. En el área de paredes, en el área de uso interior, podemos utilizar cualquier tipo de cielo. Los cielos que tengan menor grado de protección contra rayos ultravioleta los puedo utilizar en el área, en habitaciones internas, porque no voy a tener riesgos de la degradación del color. Pero al momento de decidir que voy a utilizarlos en el exterior, sí o sí tiene que cumplir con protección UV. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Ramón, y veo mucho de esta consulta, también la están haciendo en el chat. Si existe una distancia de carriolas del techo en donde debe ir la estructura para la instalación. ¿Existe una distancia, una recomendación? Depende de cada diseño o los espacios que tengan, pero ¿existe algún mínimo o algo por el estilo? El espaciamiento de carriolas va a depender del tipo de cubierta que yo tenga No, en mi residencia. la distancia del techo a la estructura, en la cámara, por decirlo así, la cámara de la espacio. cámara de la carriola, sí. Si es un área residencial, yo puedo tener una distancia entre 6 a 12, de 6 a 12 pulgadas, puedo tener una distancia mínima para esa cámara. Es lo recomendable. Si el cielo raso es muy bajo y no puedo tener esa distancia o esa separación entre el techo y mi cielo raso, tengo que apoyarme con la rejilla de ventilación, tengo que apoyarme también con los aislantes para el techo, para poder disminuir la cantidad de calor que se produzca en esa área. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Díaz, ¿qué hacer en los casos en que se sueltan las tablillas? ¿Hay que soltar todas las tablillas para reinstalar? En el caso de que se suelten las tablillas es porque definitivamente o el corte longitudinal o el largo que definí o la fijación de los tornillos no fue la correcta. Porque si he hecho una fijación a cada 30 centímetros y el corte o el largo de la tablilla era de 5 metros y lo disminuí 0.5 centímetros más de la medida que debía tener, voy a tener estos problemas de desprendimiento. No debe ocurrir, en el caso de que ocurra algún error cometimos en el paso a paso de la instalación,
Pero sí, los tornillos pueden desmontarse, las tablillas pueden desmontarse y pueden cambiarse y nuevamente se vuelven a unir en la parte de hembra y macho y a fijarlas con tornillos. Gracias, Tatiana. Tenemos dos consultas de diseño. Una es del señor Yanis y la otra del señor Eric. La señora Yanis quiere saber, una estructura flotante, ¿qué es? ¿Cómo es? Y el señor Eric Sainz quiere que le expliquemos un poquito más qué es un cielo a dos aguas. Okay. Primero, la primera pregunta. La estructura flotante. Cuando vamos a instalar un cielo raso, ya sea de gypsum, de foam, de PVC, tenemos que hacer un armado de estructura para colocar estos productos. A ese armado de esa estructura le llamamos estructura flotante. Es lo que vimos en la filmina, esa es la estructura que vamos a utilizar para instalar nuestro producto. La siguiente pregunta era, ¿cómo es un techo a dos aguas? Lo vemos en la mayoría de las casas construidas en Panamá, las caídas de los techos van a 2 o 3 aguas dependiendo del diseño. Cuando voy a instalar el cielo en una instalación regular o una construcción normal, evito utilizar o instalar el cielo en la dirección en la que va la cubierta. Esto es un techo a dos aguas. Lo que hacemos con la instalación del cielo es ponerlo plano. Podemos hacer que el cielo vaya en la dirección de las dos aguas de la cubierta de techo. Esa es una decisión de cada uno, por lo menos en áreas sociales o en áreas de gazebos. Lo que se utiliza es aprovechar esas dos aguas para dar mayor amplitud al espacio y el cielo raso va inclinado en la dirección de las aguas en las que está instalada la cubierta, y así podemos colocar elementos colgantes amplios como abanicos con aspas largas o podemos colocar también lámparas. Esa es la diferencia en hacer un cielo a dos aguas o un cielo plano. El cielo plano, como les indiqué, el techo, la cubierta de techo va inclinada y el cielo plano es lo que mayormente utilizamos. Gracias, Tatiana. Hace un momento hablamos de cuando estaba mal instalado o algo, un problema con la estructura y había que desmontar todo. Ahora la consulta es, al momento de terminar la instalación surge la gotera en el techo. Al desmoldar las láminas para verificar las goteras, volver a instalar, se dañó el PVC. ¿Cómo se hace? ¿Existe un truco o algo por el estilo para reparar las láminas o en el momento de desmontar o algo? Si se nos quebró la tablilla, si por alguna razón se agrietó, o se dobló y queda la marca en la tablilla, podemos cambiarla perfectamente. Pueden venir a nuestras tiendas, nosotros vendemos las tablillas por unidad y se puede reponer. En el caso de que surjan goteras, la ventaja es que si retiramos la tablilla con cuidado, podemos reparar la gotera y volverla a instalar. Si por alguna razón ocurrió el deterioro de la misma, podemos reemplazarla. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Nieto, el tipo de disco para utilizar para cortar las tablillas. Ok, las tablillas de PVC las podemos cortar con exactos, como lo vimos, cuchillas, con bisturí, y podemos utilizar un disco normal de sierra de caladoras para cortarlos de 3,5, dependiendo de la herramienta, la caladora que vayamos a utilizar, de la sierra o caladora que vayamos a utilizar. Gracias. A nuestros clientes les preocupa muchísimo, a los participantes les preocupa muchísimo la parte de desmontar todo. Ahora viene la parte de que quieren instalar un cable o algo eléctrico adicional. ¿Hay que desmontar toda la estructura? Ok, algo muy importante. Si utilizamos clips, los que vimos, es muy fácil desmontar. Esta es una ventaja del uso del clip, porque nos ayuda a hacer un desmontaje más rápido, no impactamos las tablillas y podemos reutilizarlas. Pero es fácil, al momento de que deseamos desinstalar el producto y llevárnoslo a otro sitio o hacer un cambio en una luminaria o aplicar o instalar un abanico, podemos desmontarlo fácilmente. Recordar que hemos instalado tornillo a tornillo, las tablillas van unidas en hembra y macho, y en la unión entre cada
tablilla vamos a utilizar un clip o el tornillo para fijarla a los studs secundarios, y estos se pueden perfectamente desatornillar y volver a instalarlos. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Adrián. Un cielo raso tipo artesanal. Las piezas de soporte, si él las puede sustituir la estructura StudiTrack por piezas de madera o carriola de 6x2 o a cada 60 o 80 centímetros. ¿Eso se puede? Ok, sería, vamos a decir, sobreestimar una estructura para un producto que es liviano. Las tablillas de PVC no tienen mucho peso, si bien es cierto, la estructura que estamos utilizando de metal es para lograr que ellas se mantengan firmes y no se pandeen. Ya utilizar carriolas para instalar las tablillas de PVC o utilizar madera aumentaría el costo de nuestra instalación. Si es un entramado existente que ya tenía un cielo anterior y el entramado era de maderas o era de carriolas, no lo voy a desmontar, perfectamente lo puedo utilizar. Aquí lo importante va a ser el tipo de fijación que voy a utilizar. Recordar que para maderas debo usar un tornillo especial y para carriolas voy a utilizar tornillos punta de broca porque voy a tener que taladrar o avellanar un metal más grueso. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Hernando. Con una buena instalación y con un buen mantenimiento, ¿cuál sería el tiempo de vida del producto? Y él quiere saber, en comparación con otras alternativas de cielo raso, el costo por metro cuadrado. Si nos puedes dar una idea, bueno, el de yeso es más económico, el de foam es más económico, en grosso modo, ¿no? Okay. La opción más económica del mercado sigue siendo el cielo raso de foam. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. El cielo raso de gypsum también, el que se instala con láminas de yeso, sigue siendo una opción económica en el mercado, pero tiene sus desventajas, que si tengo goteras, tengo que reemplazar todo el producto y volver a aplicar acabados de pasta y pintura. Esto me incrementa los costos de mantenimiento y mano de obra. La opción más económica en cuanto a vida útil va a ser definitivamente las tablillas de PVC. ¿Por qué? Porque los gastos de mantenimiento, yo no necesito pintura, yo no necesito productos para mantener su limpieza a largo plazo, y la vida útil del mismo, si tiene protección UV, si lo estoy utilizando en exteriores y tiene protección UV, puedo recordar que es PVC, es plástico, su vida útil puede ir de 15 a 20 años o más, dependiendo del mantenimiento que se le da al producto. Gracias. Tatiana, hablamos del clip. Tenemos muchas consultas con relación al clip. Primero, si es opcional, si es obligatorio. ¿Qué recomendaciones de verdad vuelves a repetir, por favor, que nos da el clip? El clip es opcional. Si soy un experto en la instalación y tengo práctica en la instalación de los mismos, no lo necesito. Pero si voy a hacer por primera vez una instalación para asegurarme fijar el tornillo y no dañar la tablilla, utilizo el clip como guía y así voy atornillando todas las tablillas al stud secundario. Es opcional y para hacer una instalación limpia y segura, recomendamos el clip para los primerizos, por decirlo así. Gracias. Nos pregunta el señor Piti, si se trabaja igual una pared forrada de tablilla de PVC. Para una pared voy a fijar, voy a hacer un entramado con studs y también puedo utilizar furring channels. Para hacer el entramado es el mismo, voy a utilizar mi cuadrícula, mi espaciado a cada 60, a cada 40 centímetros, y voy a fijar las tablillas de PVC directamente utilizando los furring channels para fijarlas a la estructura que he hecho el entramado en la pared. No sé si quedó claro. Hago mi recorrido de los tracks en el suelo, monto mis studs y el stud, en vez de utilizar el stud principal, voy a utilizar furring channel que van a ir espaciados a 1 metro. Gracias. Y los studs igual, cada 40 o cada 60 centímetros. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Nelson. Si no se usa aislante térmico entre el techo de zinc y la tablilla de PVC y no tiene un distanciamiento de separación de menos de 1 metro,
¿Se podría deformar la tablilla de PVC o podría haber algún problema del producto del calor? O si es muy obligatorio en la existencia de estas parrillas de ventilación. Como les mencioné anteriormente, tenemos que evaluar el conjunto de todo. Primero, debo ver qué tipo de cubierta tengo. Cuando me refiero a cubierta, es qué tipo de material utilicé para hacer mi techo. Si son láminas de zinc, definitivamente debo usar aislante para evitar traspasar el calor a la habitación para tener un mejor confort en la residencia. Si utilicé láminas de fibrocemento o teja, ellas aíslan temperatura, por lo tanto el calor que voy a tener en medio entre la cámara del cielo y el techo va a ser menor. Si el espaciamiento es de 1 metro, es excelente, porque el cielo raso no va a estar tan cerca a la cubierta. Aquí lo que me tengo que ayudar es entonces con las rejillas de ventilación para que circule el aire que allí se concentra. Gracias, Tatiana. Hace un momento hablabas de si ya tenemos una estructura existente y vienen 3 preguntas con relación al tema. 3 de nuestros clientes nos han preguntado si cambian el cielo raso, si cambian al modelo de cielo raso de PVC, hay que cambiar las estructuras existentes. Si pueden utilizar la estructura del cielo raso de yeso normal como la base de los tracks. Si los ángulos utilizados en los cielos rasos de foam pueden usar para soporte. ¿Nos puedes aclarar esto, por favor, Tatiana? Ok, si el cielo raso que voy a desmontar era de foam, fibra mineral o escayola en 2x2 y 2x4 y toda la estructura eran ángulos de aluminio, tengo que desecharla. Tengo que cambiarla, tengo que utilizar StudiTracks para la instalación de mis tablillas de PVC. Eso es lo básico para instalar estas tablillas. Así que si tenía un cielo instalado con ángulos y Ts de aluminio, debo desmontarlo. Si tenía un cielo de gypsum, donde ya había utilizado StudiTracks de 2,5, lo que tengo que asegurarme es el calibre del metal. Si es calibre 28, no lo recomendamos porque pueden ocurrir que las tablillas de PVC se deflecten, no me quede uniforme la instalación. Así que tendríamos que verificar el calibre y el tamaño del stud. Recordar que nuestros StudiTracks deben de ser de 2,5, calibre 26. Muchas veces se instalan cielos de gypsum con perfiles calibre 28, de 1/5 o 2,5. Y cuando se refiere a calibre 28, el metal es muy delgado y no va a resistir el peso o no me va a tensar el largo de las tablillas de PVC. Aquí la estructura que estamos recomendando es porque las tablillas de PVC son largas, porque vamos a utilizar tablillas de más de 5 metros de largo y van a ser áreas extensas, por lo tanto requerimos una estructura más esbelta. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Chen, si los colgadores se confeccionan con el mismo material del stud. Claro que sí. Recordar como norma, en ningún proyecto se desperdician metales. Los cortes de metales que hagamos nos sirven para soportes de lámparas, abanicos o cajillas eléctricas. Y con los studs de 2,5 podemos cortar los colgadores y fijarlos a la losa o a la carriola. Gracias. Hablando de los clips, nos pregunta el señor Jorge, ¿cuántos clips debemos usar por tablilla? Que recordar que cada vez que vamos a fijar la tablilla vamos a espaciar la cantidad de tornillos. Los tornillos van a ir espaciados a cada 30, a cada 40. Si mi tablilla mide, vamos a suponer 50 centímetros y voy a espaciar cada 30 centímetros, voy a utilizar un clip, un tornillo. Por cada 50 centímetros voy a utilizar 2 tornillos, 2 clips. Y así la cantidad de tornillos por el largo de la tablilla. Gracias, Tatiana. ¿Nos puedes repetir cuál es el stud que va directo a la lámina, el principal o el secundario? El secundario. La lámina va fijada al stud secundario. La dirección de las tablillas va paralela al stud principal.
recordar que debemos considerar si son tablillas acabado madera, todas las vetas deben ir en la misma dirección para lograr armonía. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor José Eduardo si le podemos aclarar o repetir. Cuando se colocan las láminas en bóvedas, ¿qué tanto se puede doblar la lámina? Cuando se colocan las láminas en bóvedas. Me imagino que es arquear la lámina para hacer cúpulas, cielos rasos con diseños. Sí. Ajá. Sí se puede, las tablillas de PVC se pueden curvar, pero para eso tengo que haber definido una estructura para lograr esas curvas. He visto diseños con tablillas de PVC curvas, pero no he visto cómo se hace la instalación, pero sí se puede lograr cielos rasos con curvas sin dañar el material, sin dañar la tablilla. Gracias, Tatiana. ¿Nos recuerdas, por favor, los colgadores a qué distancia van? Los colgadores van a la distancia que yo defina de la altura de mi cielo raso. Si voy a colocarlos de la losa, directo a la losa o directo a la carriola, el largo de mi colgador va a ser el largo donde defina a dónde va a llegar la altura de mi cielo raso. Gracias, Tatiana. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Tenemos un participante que nos dice cómo sacar las medidas de los cortes si él ya tiene instaladas luces, abanicos en la terraza. ¿Cómo podría ser? Porque él ahorita mismo tiene un cielo raso suspendido y él quiere cambiar a PVC, pero ¿cómo podría sacar esos cortes? Que al momento de que quita todas las estructuras, quita todas las láminas de cielo existentes, me van a quedar todos los elementos que él tenga de lámparas, metales. Debo desconectarlos y los cables o los conectores son los que me van a indicar a dónde voy a hacer mis cortes para pasar por allí los cables y luego instalar las lámparas o abanicos ya existentes. O sea, la verdad que a menos que quiera cambiar las luminarias o los abanicos de posición, pero si ya la tengo marcada no hay ningún problema. Es sencillamente eliminar la estructura existente, colocar la estructura nueva. Voy a colocar mis tablillas y marco con el cable que me queda de las luminarias anteriores, marco el punto donde voy a hacer mi corte en la tablilla, utilizo las herramientas adecuadas y hago los cortes en las áreas marcadas. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Ángel, al colocar tablillas en los aleros, ¿se recomienda agarrar la tablilla de PVC con la fascia? Cuando voy a colocar tablillas en los aleros tengo que hacer igual una instalación de studs. Recordar que el track me va a fijar el recorrido, el perímetro del área. Tengo que hacer el espaciamiento de los studs a cada 40 y voy a colocar mi tablilla de PVC y donde termina la tablilla, ahí lo que voy a colocar es una terminal, no una cornisa. Gracias. Nos consultan el señor Pomares, que ha visto instalado molduras estilo cenefas en vez de las cornisas de PVC. Se ven bien, pero ¿es recomendable? Lo recomendable son las cornisas. Las cornisas es la que le sirve, el track recuerda que le sirve de guía y las cornisas le sirven para fijar las tablillas al inicio de la pared y en el recorrido de toda la habitación. Lo recomendable son las cornisas. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Jaime. Él quiere saber cómo se hace el corte de un angular exterior más abierto de 45 grados para que las dos pestañas embonen bien. Ok. Allí hay un ángulo que mide 90 grados y ese es el que se podría utilizar en esas áreas. O abrirlo, ese ángulo de 90 grados, abrirlo para que embone en ese corte donde vamos a requerir un grado mayor. Sí he visto las instalaciones en esas áreas y lo que utilizan es un ángulo de 90. Gracias. Nos pregunta el señor Soto.
¿Cómo hace él para nivelar el stud principal respecto a los tracks? ¿Cómo hacer para nivelar? El stud principal. El stud principal no va fijado a los tracks. El stud principal va espaciado a cada 80 centímetros, a cada 100 centímetros, y va fijado a las estructuras del techo o la losa. Y el stud principal lo que me va a permitir es hacer o fijar los studs secundarios. No va sujeto al track. Los secundarios son los que van fijados al track. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Roberto, para hacer diseño con la estructura, ¿cuál de los dos es mejor, el stud o el track? Para hacer diseños con la estructura, esta pregunta se lo voy a consultar. Aquí tenemos a mi compañero Esteban Lam, que también ve el tema de metales. Para hacer diseños. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Para diseño siempre lo más importante es utilizar el stud, porque el stud tiene mayor capacidad de carga que el track. El track es más bien como para alinear y organizar la estructura en sí, pero el stud es el que tiene capacidad de carga, tanto en posición vertical como horizontal. Así que yo diría mejor fiarse de eso, aunque tengan que hacerle algunos cortes adicionales porque tiene más material, más acero, pero utilizar el stud para diseñar. Gracias, Esteban. Gracias. Siempre tenemos que tener apoyo de nuestro equipo de metales. Así es. Tatiana, si eres tan amable, por favor, si tienes una fotografía o volver a presentar la imagen de la cornisa. Los clientes quieren saber cuál es la cornisa y si creo que están confundiendo la cornisa con el stud. Sí, la cornisa es recordar que cuando vamos a instalar, aquí vamos a ver una foto. Aquí. Aquí vamos a ver los studs y los tracks, y aquí vemos el paso a paso de la instalación. Aquí vemos el track. El track vemos la flecha amarilla, marca el track que va en el recorrido de todo el perímetro de la habitación. Luego, cuando vamos a instalar la cornisa se va a fijar. La cornisa se va a fijar al track. Aquí lo vemos. Vemos el joven está en la foto anterior, la foto primera, está fijando las tablillas. Ya hemos fijado la cornisa al track. La cornisa también hace el recorrido de todo el perímetro de la habitación y se coloca para embonar la aleta, vamos a decir así, la hembra, embonarla a la cornisa y que pueda ser fijada allí. La cornisa se fija al track con tornillos y luego se une la tablilla a la cornisa. Y esa me va a permitir ir uniendo o instalando todas las demás tablillas. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Dixon la distancia que debe tener la estructura de centro a centro entre sí. Ok, recordar que los studs secundarios que van a soportar nuestras tablillas van a estar espaciados a cada 40 centímetros. Cuando hago mi dibujo del recorrido de los metales o de todo lo que voy a colocar en mi instalación, voy a hacer una cuadrícula. Esta cuadrícula me va a permitir a mí definir el espaciamiento de los studs. Van a cada 40 centímetros. Los studs principales van espaciados a 1 metro y los tracks van en todo el perímetro de la habitación. Este es mi entramado que tengo que tener listo antes de instalar las tablillas de PVC. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Rodríguez, o si le podemos dar idea de cómo debe calcular el cielo raso de tablilla para hacer un doble fondo.
Para hacer un doble fondo, ¿quiere hacer un cielo raso con diseño? Me imagino escalonado. Si el señor Rodríguez se encuentra todavía en la presentación, por favor. Me imagino que debe ser un diseño escalonado. Sí, diseño. Lo principal, definir el diseño. Si voy a hacer un cielo donde voy a tener algún tipo de cajón para darle realce a las luminarias, a los abanicos, las tablillas, recordar que vienen de punto 20 por punto 20 y punto 25 centímetros por 20 centímetros y 25 centímetros de ancho por 5.90 de largo. La cantidad de tablillas las voy a calcular de acuerdo al área. Si mi área es de 25 metros cuadrados, calculo 20.20 por 5.90, esto me da el metro cuadrado de tablilla. Divido los 25 metros cuadrados o 50 metros cuadrados entre la cantidad de metros cuadrados por tablilla, me da la cantidad de láminas que voy a necesitar. Si voy a hacer diseños, voy a tener que hacer recortes. Tengo que medir el área de ese diseño y asimismo calculo la cantidad de tablillas que voy a necesitar para esa área de diseño y la cantidad de accesorios que voy a utilizar, porque si voy a utilizar uniones, cuántas uniones voy a requerir dependiendo del diseño, cuántas terminales voy a requerir dependiendo del diseño y cuántos ángulos internos y externos para dependiendo del diseño. Gracias, Tatiana. Nos pregunta si las cornisas también llevan clips. Las cornisas van atornilladas al track. Recordar que las cornisas van atornilladas al track con un tornillo número 8 por media y que la cabeza del tornillo no queda visible. Gracias. Nos pregunta el señor Rubén, ¿en los aleros se coloca el PVC horizontal o vertical? Los aleros se va a colocar vertical. Va a depender también del tipo del recorrido del alero, el tipo también de tablillas. Si es tablillas tipo machimbre, voy a utilizar el diseño perpendicular a la terminal de mi alero para que simule madera machimbrada. Gracias, Tatiana. Hace un momento nos recomendaste el cielo raso blanco para la cocina. Tenemos participantes. ¿Por qué blanco y con qué lo pueden limpiar? Porque se va a manchar. Nos pregunta si tienen algún líquido o algo por el estilo. Ok. ¿Por qué recomiendo blanco? Por iluminación. La cocina es un área de trabajo. Si es en un restaurante, si es en el hogar, quiero un área que tenga amplitud. Vamos a recomendar blanco o madera clara, sería una opción, madera clara. ¿Con qué lo voy a limpiar? La limpieza sí tiene que ser más constante porque vamos a estar utilizando productos que pueden ensuciar la superficie, así que vamos a limpiarlos con un paño de fibra. Podemos utilizar 409 para limpiarlo perfectamente y quitar los residuos de grasa que queden en la superficie. Gracias, Tatiana. El señor Chen nos pregunta si él necesita unir un stud para extender la medida. ¿Cuánto debe ser el traslape? Para unir los studs, el traslape que puedo utilizar puede ser de 30 centímetros. 30 y 60 centímetros. Gracias, Tatiana. He visto consultas de silicones. Unir con silicones, como las últimas juntas o algo por el estilo. ¿Se acostumbra? Ok. Realmente en la última tablilla que se instala no lleva tornillo. Ella va a descansar sobre la cornisa del track y la penúltima tablilla que instalé. Muchos instaladores no utilizan nada. Hay quienes, para asegurarse que la tablilla no se mueva, utilizan silicón transparente, pero es una decisión de cada instalador. La recomendación es no aplicar nada. La tablilla debe poder descansar sobre la penúltima tablilla, sobre el track,
y la instalación queda limpia. Si quiero utilizar silicón, la voy a utilizar y sería un silicón transparente que no sea visible, limpiar los residuos y queda mi instalación lista. Gracias, Tatiana. Definitivamente una de las consultas más repetitivas es instalar cielo raso alto, bajo y la distancia ya sea del techo de la losa al nivel del cielo raso. ¿Puedes repetir, por favor, esta sección? Ok. Lo más importante es definir la altura de mi habitación. Si quiero una altura de pared, una altura de cielo a 280, 285, hasta 345, si es para tener mayor amplitud, definí mi altura. Ya una vez definida la altura de mi pared, hago mi trazado de donde voy a marcar el recorrido de las carriolas y las cornisas. Pero esto defino dependiendo de la altura de la pared que quiero tener. Los estándares en construcción podemos tener alturas de cielo de 280, 285 hasta 345. Gracias, Tatiana. Nos pregunta el señor Roberto, ¿es importante usar cuerdas en la armadura de la estructura? Cuerdas. Sí. ¿La palabra fue cuerdas, Natalie? Cuerdas, correcto. Me imagino que son como guías o no, no sé. No es necesario. Definitivamente los colgadores tienen que ser metal. Recordar que no podemos usar alambre galvanizado, ni sogas, ni ningún tipo de elemento que no nos permita una fijación correcta. Gracias, Tatiana. Otra de las preguntas que nos puedes, por favor, reforzar es la parte del aislamiento, el uso de las rejillas, la cámara de ventilación. Si puedes repetir, por favor, las recomendaciones como recordatorio a los participantes. Muy importante, si el cielo raso va a ser instalado, la cubierta es de zinc, debo colocar un aislante. Tenemos en nuestras sucursales aislantes para techo. Es muy importante para lograr un mayor aislamiento de calor. Muy importante también utilizar las rejillas de ventilación. Inmediatamente coloqué mi aislante, debo ya definí la altura de mi pared, coloco mis rejillas de ventilación, mínimo 2 rejillas, y esto va a depender también del tamaño de la habitación. Puedo utilizar 2 o 4, eso va a depender del tamaño, como indiqué. Las rejillas de ventilación pueden ser plásticas o pueden ser de aluminio. Y muy importante también, si es una losa de concreto, allí el aislamiento ya lo está haciendo de por sí la losa. Lo importante aquí es dejar igual una cámara con las rejillas de ventilación que escojan. Gracias, Tatiana. Preguntas con relación a las lámparas, por ejemplo. Nos pregunta el señor Isaac si existe un wattaje máximo, o sea, quieren saber realmente si la lámina de PVC soporta una lámpara muy caliente, se puede fundir o algo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? La tecnología ha cambiado definitivamente. Para un mejor consumo energético debemos utilizar lámparas LED. Estas lámparas LED no nos van a ocasionar ningún tipo de accidentes, son fáciles de instalar y nos permiten mejorar el consumo de energía. Así que definitivamente sí, en el mercado ya la mayoría de las lámparas que encontramos para uso residencial o comercial son LEDs. Gracias. Tenemos consulta de clientes, me imagino una losa en donde ya quieren el espacio, aprovechar todo el espacio, me imagino que su pared no es muy alta. La separación mínima, hablamos ahora de la separación mínima entre esa losa de concreto y la estructura. Okay. La separación mínima que me permita cubrir las tuberías y todo lo que pasa por debajo de esa losa. Cuando utilizo un cielo raso es porque voy a cubrir un área. En el caso de edificios donde hay tuberías que hacen el recorrido por la losa, lo mínimo, si hay tuberías de 6, son el espaciamiento va a ser de mi track, que me pueda cubrir al momento que yo instale mi tablilla,
esa tubería o el elemento que quiera esconder. Gracias. Nos pregunta el señor Omar, la unión de ese track al cemento, tornillos, fulminantes, ¿cómo se haría? Muy importante, el track a una pared de bloque vamos a utilizar clavos de 3/4. Si es una pared de gypsum, vamos a utilizar tornillos de 1/4. Gracias, Tatiana. Bueno, con esto hemos cubierto la mayoría de las consultas que nos han hecho los participantes el día de hoy. No se preocupen, toda esta información se les va a hacer llegar por correo, de igual forma el video de esta presentación. Cualquier consulta, con muchísimo gusto al 6550-1921, nuestro número de WhatsApp, o si quieren comunicarse directamente con la ingeniera Tatiana, pueden hacernos llegar un correo a mercadeo@hotza.com sobre sus consultas o proyectos, porque hemos visto también consultas de los participantes si quieren o requieren cotizaciones especiales o apoyo en diseño o en plano. Tatiana, si nos puedes comentar, por favor. Bueno, sí, para recordarles, tenemos 13 sucursales a nivel nacional, tenemos un portafolio amplio de tablillas de PVC para sus proyectos y sí, definitivamente para proyectos comerciales, residenciales, podemos recibir los planos y asesorarlos en el tipo de producto, instalación y también recomendarles de nuestra base de clientes instaladores. Gracias. De igual forma, hay dos temas que no tocamos en esta presentación porque era exclusivamente de tablillas de PVC. Nos consultaron sobre las PVC, pero para sistema suspendido, que son las 2x2, y también nos consultaron en la parte de los revestimientos si también teníamos paredes de PVC en el mercado. ¿Puedes hacernos un comentario de esto, Tatiana, por favor? Claro que sí, en nuestro portafolio de productos en cielos tenemos cielos de PVC de 2x2. Tenemos también una capacitación que hace meses atrás se realizó, pueden verla en nuestro canal en YouTube, y también contamos en nuestro portafolio con productos de yeso, escayola, foam en diferentes diseños. La otra pregunta, ¿cuál era, Natalie? No, era de las tablillas de PVC, perdón, cielo raso de PVC, pero en 2x2. Sí, tenemos cielos rasos de PVC en 2x2 y también contamos con tableros de PVC para decoraciones en paredes. Este es un producto nuevo, también en el que Hotza ha innovado para hacer decoraciones en interiores. Contamos con tableros en 3D, con diferentes modelos también. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Cuídense mucho. Hasta luego y que pasen muy buen fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego.